Bueno, yo le sumaría también lo que termina pasando con los intendentes, ¿no? Sí, Justamente los municipios donde, bueno, los intendentes de las principales ciudades de la provincia, esto es Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, están también muy bien muy evaluados bien por los evaluados. ciudadanos, ¿no? Ajá, Claro, claro. Ascue, por ejemplo, está con un 63% de positiva y un 29% de negativa. ajá, O sea, lo que quiero decir es que me sumo a este concepto que vos tomabas recién, también en estas cuatro localidades de las más resonantes en cuanto a padrón electoral, más de la mitad de los ciudadanos aprueba estas gestiones, ¿no? En cada bien, uno de sus territorios. bien. Yo creo que, bueno, tiene que ver en principio, yo haría dos grupos A diferentes, ver, porque por un lado estamos recién a 8 meses de gestión, ¿no? sí. Eso por un lado. Ahora, En cuanto al un pequeño paréntesis. ¿Califica como luna de miel 8 meses o ya no? Bueno, ahí lo que quería hacer es justamente una diferenciación, porque en el caso, por ejemplo, del presidente de la Nación, lo que nos termina pasando a nosotros, esto sí nos sorprendió, está con Ajá, 4 puntos arriba del promedio nacional. O sea, ajá, la provincia de Entre Ríos está hecha una provincia mileimacrista. ajá. Eso es muy llamativo y eso ha crecido, eso no Mirá estaba vos. así tan Ajá, nítido. En el caso del gobernador, no tengo cómo medirlo porque nosotros lo habíamos medido en campaña, pero no en gestión. bien, Es la primera vez que nosotros lo medimos en gestión. exacto. Entiendo que conserva un buen guarismo, porque quizás tiene que ver con esto de alguna manera han podido, creo mejor los intendentes que el mismo gobernador, Sí, transmitirle a la ciudadanía que, bueno, los ajustes que ha encarado el presidente de la Nación en todo el país tienen también sus costos y sus consecuencias en las localidades. O claro. sea, creo que aquí podemos decir que en todo caso se mantienen todos en una muy buena línea de flotación, pero quizás ha perdido un poquito más el gobernador que los propios intendentes caudal de votos. De todas Ajá, maneras, el gobernador está muy bien, ¿no? Porque si sí, vemos cuáles fueron sus números para llegar a a la gobernación, está conservando su caudal electoral, ¿no? bien. Perfectamente, perfectamente. Te decía, estos 8 meses, ¿califica como luna de miel o hay una extensión de la paciencia de la gente y del electorado? Ujú. Yo creo que, por eso yo decía, quizás es interesante hacer dos grupos. Por un lado, por ejemplo, el intendente de Concordia es un intendente que, en los términos de la discusión política, se pensaba que tenía en realidad un costo, que había corrido un costo, sobre todo por bueno, distintos sucesos que ha tenido públicamente el intendente con sus propios aliados. Entonces, Ajá, dentro de la discusión pública de la provincia, Ascue asoma como, en principio, un posible candidato sucesor, ajá, pero luego todos estos avatares que ha tenido que sortear de alguna manera en estos 8 meses, lo habían puesto en la discusión política como un intendente que estaba sufriendo bien. algún tipo de desgranaje, ¿no? Y Ujú. sin embargo, está posicionado, que tiene, el mejor número de toda la provincia lo tiene Ajue en la consideración ciudadana. O sea que lo que piensa Incluso la, mejor que Milei, incluso mejor que Frigerio. Claro, entonces digo, lo que piensa la política a veces no es lo mismo que piensa la gente. Claro, Me parece un primer análisis, ¿no? bien. Luego también yo digo dos grupos porque el intendente Ascue es un intendente joven, primero es Sí. un cambio de gobierno, Ujú. yo creo que ahí puede llegar a tener un poquito más de cuerda Bien. a su favor. Ujú. Lo mismo creo que comparte ese perfil con el intendente de Gualeguaychú, ¿no? Es un intendente que también es un cambio de color político, es un intendente joven, disruptivo en el caso de Ascue, que viene absolutamente de otro sector. Ujú. Entonces quizás encuentren en esas características comunes un poquito más de tiempo de tolerancia. Bien. Distinto es el desafío del peronismo, en este caso la capital de la provincia, y lo mismo el intendente de Concepción del Uruguay. Ya son dos perfiles institucionales para la política tradicional, ¿no? Ya tienen su expertise, su experiencia en la administración de la cosa pública, Ujú. y creo que pueden llegar y además es una continuidad Claro. de partidaria, pueden llegar a tener quizás un poquito más de desafíos en este segundo semestre, ¿no? Ujú. Viviana, Luis Santana, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Un gusto. ¿Cómo ¿Cómo te va? andamos? Bien, bien, muy bien. Bueno, lo que por ahí nosotros debatíamos cuando comentábamos lo de este estudio era cómo estos datos, cómo extrapolar o interpretar estos datos cuando por ahí hablamos de un consumo que no arranca, de una economía que tal vez en lo macro puede tener algunos indicadores positivos, pero al común de la gente aún no llega, bueno, y las dificultades del encarecimiento de costo de vida y todo lo demás. Es decir, en otros escenarios o circunstancias uno podría presumir un mayor malestar o rechazo de la gente, sin embargo, estos datos estarían indicando lo contrario, es decir, a pesar del ajuste, de los momentos difíciles, el entrerriano está bancando, podríamos decir, es lo que al menos uno podría preliminarmente interpretar del estudio que realizó la consultora. Ujú. Sí, yo lo podría también, Luis, en términos más que nada también en términos nacionales, ¿no? Porque Ujú. uno también Ajá. se hace la misma pregunta respecto a el costo y el sacrificio enorme que está haciendo la ciudadanía en su conjunto sobre una economía, como vos decís, que no arranca. Si bien es verdad que en este mes el presidente tiene un mejor panorama en términos macro, coincido con tu mirada en que eso no se percibe realmente en el día a día de la sociedad. O sea, lo que nos dicen los indicadores es que la economía dejó de caer, eso es así, Ajá. pero bueno, todavía falta para que eso pueda traducirse al día a día ciudadano. Y Ujú. a mí lo que me parece es que nosotros que venimos midiendo todo el tiempo, yo creo que esta cápsula de tiempo, este tiempo precioso que todavía tiene Milei, Ajá. eh, lo tiene más que nada porque se lo acaba de dar el peronismo. Lo que termina pasando con la causa de Alberto Fernández, Claro. el efecto Alberto le llamábamos nosotros, Ajá. bueno, yo creo que le termina de dar una cápsula de tiempo que Milei no la tenía. Bien. Volvámonos un poco para atrás y recordemos que justamente al inicio de este semestre el presidente enfrentaba turbulencias con el mercado cambiario, no sé si Sí. se acuerdan, Ujú. había tenido además ya situaciones muy apremiantes de algunos aliados, ¿no? Ya los mercados estaban presionando, Ujú. había realmente un desafío muy grande en materia parlamentaria, la sigue habiendo, pero bueno, pudo sortear lo que es la ley de bases. Ujú. Digo, el escenario realmente era otro. Ajá. Terminó pasando lo del efecto Alberto y bueno, y la discusión ahora se volvió a instalar en el hecho de que como realmente no hay un referente Ujú. que pueda de alguna manera organizar un horizonte en la oposición, Ujú. termina Milei, bueno, pudiendo capitalizar Capitalizar. eso que en Ujú. realidad es una faltante de la De otredad, lo ¿no? O sea, la exacto. política siempre tiene que tener un otro, ¿no? Claro. Exactamente. Ahora, Ustedes, perdón, sí. Guille, ustedes lo midieron incluso en esos términos, ¿no? Digo, tu consultora midió el efecto Alberto, precisamente. Así es, sí, sí, Claro. porque para nosotros fue un suceso que de alguna manera presumíamos que iba a tener un impacto en toda la política y de hecho eso pasó, terminó siendo como un rompecabezas partidario, Ujú. lo que luego pasó con el efecto Alberto y aún ahora todavía hay un reacomodamiento por hacer sobre esa situación. La figura de los perfiles oficialistas subieron y las figuras de los perfiles opositores bajaron. Bueno, Ujú. todo tiene que ver con eso. Lo que sí los gobernadores de la región centro pudieron mantenerse con los mismos guarismos, creo que porque, bueno, son un bloque que si bien maneja diferencias Ujú. y son disímiles en cuanto a partidos políticos, han sido los dialoguistas, ¿no? Ajá, claro, claro, Ujú. claro. Esta cápsula del tiempo de la que hablabas que consiguió o que le dio el peronismo a Javier Milei, en el caso de la provincia y de los intendentes, ¿les ha sido asignada también esta cápsula del tiempo o por algún otro sector de la política? ¿O ves alguna sensación en la sociedad de que empatiza con el hecho de que de algún modo también son víctimas del gobierno nacional? Perdón, la pregunta iba a que el elector, perdón, se me cortó en un minuto, no pude retener toda la pregunta, disculpa. Decías que Javier Milei recibió una cápsula de tiempo por parte del peronismo que le permitió extender por lo menos esa sensación por parte del electorado de Ujú. que no es de que no es la peor opción. Entonces, en el caso del gobernador o de los intendentes, ¿ves que les ha sido asignada también por el peronismo, por la falta de oposición, esta cápsula del tiempo también?
Creo que el peronismo, creo que el peronismo tiene una oportunidad a partir de esto, ¿no? Ajá. Digamos, el peronismo está necesitado de una renovación hace muchísimo tiempo y yo Ujú. creo que esto es una oportunidad. Mi teoría es que había que romper para renacer y Ajá. no estaba siendo posible hacerlo. Bueno, quizás ahora quienes se querían justamente despegar del kirchnerismo y volver a repensar qué significa la ideología peronista, cuál es la verdadera identidad del peronismo para este momento de la Argentina, pueda llegar a encontrar una oportunidad. Y de hecho Ujú. creo que está la vía para eso. Ujú. El voto opositor existe y es el 50% Claro. prácticamente de la Argentina. O sea, Ujú. hay que decir que nosotros estamos en una Argentina muy polarizada. Exacto. El problema es que hoy la oposición está en realidad partida en mil pedazos, porque Ujú. a partir de lo que termina pasando con esta marca, el que se dice opositor a Milei no sabe bien dónde Claro, pararse. exacto. Entonces, claro, empiezan, por ejemplo, a hablar de fuerzas provinciales, vuelven a hablar de radicalismo o vuelven a hablar de la izquierda, Ujú. pero eso es una labor que tiene para sí el peronismo. El Ujú. peronismo, para no perder la hegemonía del voto opositor, creo que tiene la gran oportunidad de presentar renovación dirigencial Ujú. y también, obviamente, una narrativa que vaya con estos tiempos, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son los elementos que ves en la sociedad que rescata de los dirigentes locales, como por ejemplo en el caso de Concordia, de Francisco Ascué? Mm. Bueno, yo creo que el intendente de Concordia tiene un perfil muy interesante por esto que mencionábamos al principio. Es un intendente joven, tiene apenas 37 años, ¿no? Ujú. Viene de otra rama que no es la política, sino que en este caso es la justicia. Ujú. Ha tenido una forma muy interesante de poder comunicar lo disruptivo de su perfil en lo que ha sido su trayectoria judicial. Ujú. Creo que eso fue un caudal. Ha tenido quizás también algunos, hay que decirlo, algunos errores en lo que ha sido la administración de estos 8 meses, pero bueno, evidentemente por lo que dicen los números, se mantiene muy bien. Ujú. Creo que tiene para sí un desafío muy interesante de poder de alguna manera potencializar el perfil bien distinto que presenta respecto del resto de los intendentes, pero siempre, porque siempre vos podés tener muy buenos números, pero te tenés que mantener, o sea, Ujú. Claro. son los 8 primeros meses de gestión, Ujú. es un perfil joven, un Ujú. perfil Ujú. disruptivo, un candidato que creo que tiene mucho potencial en términos de proyección política. Tiene también una necesidad de poder encontrar un canal que de alguna manera potencie esa figura, ¿no? Claro. Pero bueno. ¿Y qué papel juegan en en este contexto las expectativas? Porque si estás en este lugar estás generando una expectativa alta y tenés Mm. el desafío de esas expectativas responderlas en la gestión. Claro, por eso decíamos, el desafío más grande es mantenerse, ¿no? Claro. El desafío más grande es mantenerse. Ujú. Eh, bueno, no sé, el intendente debe estar contento con los números, Ajá. pero creo que lo más importante es que pueda entender que también tiene una labor eh, muy interesante para construir de acá en adelante. Exacto. Sí, sí podemos decir también, me parece que suma, es que en este momento, por ejemplo, Juntos por Entre Ríos tiene un gobernador que está con muy buenos guarismos. Tranquilamente puede pensar en una continuidad de gobierno, puede pensar con un proyecto de 8 años, no lo ha dicho, pero y también hay lo mismo, ¿no? Le vale lo mismo, hay que ver si estos números que tiene los va a poder sostener. Y también puede pensar en todo caso que tiene algún otro candidato para construir, ¿no? Ajá. No todas las fuerzas políticas están en esas condiciones. El Exacto. peronismo tiene un problema también dirigencial que, además de que tiene que reordenar el discurso, creo que tiene una posibilidad de renovación, no tiene tan claro cuáles serían los perfiles que podría llegar a ofrecer el peronismo, ¿no? Entonces, Ascue creo que puede construir ahí una alternativa que siempre es muy interesante Ujú. de poder comunicar en cuanto a partido político, bueno, de poder ofrecer figuras que en la posibilidad de alguna discusión se pueden llegar a poner a consideración Ujú. a nivel provincial, ¿no? Ujú. Seguro. Bien, precisamente para
de algún modo cerrar el análisis de la gestión local y de la figura de Ascue, te pediría, Vivi, si podemos repasar los números que dio el sondeo de opinión respecto al índice de aprobación de Ascue, y más allá del escenario y el contexto que estábamos analizando, si esto es, si suele ocurrir, si es atípico, por ahí con tu experiencia, no solamente en consultoría y encuestas, sino en medios de comunicación, puedes decir, bueno, la verdad es rarísimo que un intendente en su primer año de gestión tenga estos valores, o es lo normal, es lo esperable, digo, más allá de las variables del escenario que analizábamos recién. ¿Cómo están, repasemos eso, los números de Ascue? Bueno, a ver, me parece que tiene que ver quizás con la expectativa, vuelvo a lo mismo, con la expectativa que genera el perfil joven, el perfil nuevo, el cambio de color político en una ciudad como Concordia, que ha estado gobernada durante tantos años por el peronismo. Pero ojo que no creo que sea menor los números que tiene Paraná. O sea, el intendente de Paraná tiene un 56% de aprobación, el intendente de Laurito, que es una persona también ya validada, vuelta, digamos, a puesta en consideración y validada nuevamente, tiene un 52, un 41 de negativa. O sea, obviamente los números de Concordia de Ascue son los más importantes en términos numéricos, pero y además porque tiene muy poco desconocimiento también, ¿no? Tiene 29 de negativa, 63 de positiva y un 8 de desconocimiento. Creo que hay que esperar, ¿no? Son números muy auspiciosos, pero yo me parece que el título a esto es los 4 intendentes de las localidades más importantes en términos electorales, y muchas veces se dice, ¿no?, que conquistás de alguna manera 2 de estas 4 y una tercera te da vuelta la elección o te favorece a una elección. Obviamente lo óptimo son los 4. Ahí siempre se dice que Gualeguaychú es la que define, ¿no? Pero de alguna manera los 4 intendentes de las 4 localidades más importantes de la provincia de Entre Ríos tienen una buena evaluación por parte de sus ciudadanos. Eso es importante, ¿no? Seguro. Viviana Isasi, de la consultora Isasi Burman, muchísimas gracias por estos minutos con lo que queda del día Noit Mortales Radio de Concordia. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, a disposición cuando lo consideren. Un abrazo grande.